Hola, gente de YouTube. ¿Cómo están? Bien. Excelente. Bueno, aquí les traigo un nuevo fanfic, o quizá no, tal vez ya lo escucharon en otra parte, o tal vez no. El link del fanfic estará en la descripción, así que vayan y apoyen al creador para que se anime a sacar más capítulos. Bueno, ya los dejo con el fanfic. Así que nos vemos en el próximo video, cuídense mucho y que Dios los bendiga con mucho dinero. Y si no quieren dinero, entonces con muchos bebés. Capítulo 59 al 64. Un momento familiar inesperado. Tuve mucha suerte. Pensé esto mientras miraba el libro y el reproductor MP3 que tenía en las manos. Con este libro, no tardaría en comprender el concepto de las ondas sonoras. Hasta ahora, lo había aprendido todo por mi cuenta a través de datos empíricos, y de alguna manera había funcionado. Pero no había necesidad de reinventar la rueda cuando el conocimiento humano ya era tan vasto. Apenas podía contener las ganas de llegar a casa y leer cada página de este libro. Lo mejor fue que no había gastado ni un céntimo. Lo había recibido gratis. Aparte del pequeño malentendido de Doug, todo había ido de maravilla. Solo necesitaba asegurarme de venir solo, o al menos solo con Connie, la próxima vez. Miré a Connie, que empujaba mi silla de ruedas con expresión vacía, perdida en sus pensamientos. Por el momento, Priyanka seguía siendo quien solía sacarme a tomar el sol. La razón era simple: tenía miedo de dejarme sola con Connie sin su supervisión. Pero si pudiera convencerla de lo contrario, tendría mucha más libertad en mis actividades. Si pudiera demostrarle a Priyanka que me sentía bien estando sola con Connie, podría volver a concentrarse en su trabajo como antes. Sabía que esto no era una verdadera independencia, ya que todavía dependía de Connie para alcanzar esos objetivos, pero ya era un gran paso adelante. Connie también parecía más razonable que Priyanka. Me daría más privacidad y tiempo para mí. Para mí, que quería practicar mis habilidades, eso era fundamental. El único problema era que no podía predecir cómo mis acciones podrían influir en Connie. Necesitaba asegurarme de que todo saliera como debía. Ya había renunciado a intentar que todo volviera a ser como antes. Estaba demasiado involucrado con esta familia como para que eso fuera posible. Pero mientras pudiera dejar que Connie conociera a Steven como debía, mientras observaba desde una distancia segura para asegurarme de que todo estaba bien, creía que las cosas aún podrían funcionar de alguna manera. Era un plan optimista, pero optimismo era todo lo que tenía. Si no optimismo, solo había desesperación, y no podía permitírmelo. En el proceso, podría conocer a Steven. Él ya había visitado a los Maeswaran antes, junto con las gemas. Pero mientras no llamara demasiado la atención, este plan podría funcionar. Decidí verme como otro personaje secundario en la historia de Connie, como Priyanka y Doug. El futuro aún era brillante. Aún había camino por recorrer. Me convencí de estos pensamientos, pero justo cuando mi mente comenzaba a relajarse, otra figura apareció en la distancia con un libro de biología en sus manos. Parecía que Doug finalmente había salido de la biblioteca y venía a llevarnos a casa. Mi mente se quedó en blanco mientras lo miraba, e inconscientemente, me agarré a la ropa de Connie. Si intentara tocarme o hacerme preguntas como antes, solo tendría más problemas. Si me tocaba, podría perder mi disfraz o desestabilizar mi gema. No sabía qué pasaría si la energía se descontrolaba por completo, pero no tenía la curiosidad suficiente para averiguarlo. Mi vida era más importante que eso. Y si Doug me preguntara sobre mi pasado o de dónde vengo, tendría que inventar información para explicar cómo aparecí de repente en el hospital. Pero no era una buena opción. Podrían descubrirse datos inventados fácilmente, y eso solo me haría sospechar. En cuanto a decirles a los Maeswarans la verdad sobre mis circunstancias e identidad, eso estaba fuera de discusión. En absoluto. Incluso si me aceptaran, seguiría causando muchos problemas, especialmente si se conectaban con las gemas de cristal, lo que pondría en riesgo mi seguridad. Por suerte, Priyanka nunca me preguntó sobre mi pasado y, en cambio, sacó sus propias conclusiones.
A diferencia de ella, Doug parecía más inclinado a exigirme respuestas directamente. No sabía qué hacer. Sentía que necesitaba tiempo para pensar en un buen método, pero como no se me ocurría ninguna idea, la mejor opción por ahora era evitarlo lo más posible. Mientras agarraba con fuerza la ropa de Connie, miré a Doug, intentando predecir sus próximas acciones. Su expresión ya no mostraba la misma complejidad de antes. Seguía siendo un poco extraña, pero nada grave. Sin embargo, a medida que sus pasos se acercaban, sentí que mi gema se volvía inestable y que la energía interior se volvía caótica. Ni siquiera me había tocado, pero la simple anticipación hacía que cada centímetro de mi piel pidiera ayuda. El único alivio fue que se detuvo a cierta distancia. Lo siento por lo de antes. Desde una distancia segura, Doug se disculpó mientras me miraba. No debería haberte hecho preguntas tan incómodas. Seguía sintiendo curiosidad, pero al menos parecía reflexionar sobre sus acciones. Eso no era del todo malo, ya que me permitió evitar sus preguntas por un rato. Mi agarre sobre la ropa de Connie se aflojó un poco tras escuchar su disculpa. Parecía que la situación se había resuelto por sí sola, incluso sin mi influencia directa. Por eso me gustaría compensarte. Incluso parecía querer darme algo para compensar su error del pasado. Al mirarlo, la imagen del bibliotecario llorando se superpuso con la cara de Doug, y se me puso la piel de gallina. Tengo un mal presentimiento sobre esto. El sentimiento fue tan fuerte que rápidamente escribí en mi cuaderno para responderle a Doug. Está bien. Si Doug me daba dinero o algo así, solo traería más problemas, y además, no quería nada ahora mismo. Ya tenía todo lo que necesitaba. Pero Doug se negó a aceptar mis palabras y siguió insistiendo en compensarme. Lo que hice les causó problemas. Al menos déjenme invitarlos a una buena comida. Puedo conseguirles lo que sea. Señaló un restaurante a lo lejos. No estaba lejos y no parecía estar lleno, así que no había muchas razones para negarse. Y como Doug había dicho, no parecía tener ninguna intención de presionarme con preguntas esta vez, así que no necesitaba preocuparme por eso. Pero aún así no me gustaba. No solo pasaría más tiempo con Doug, sino que también perdería un tiempo precioso que podría dedicar a leer mi libro. Solo quería ir a casa. Entonces, inesperadamente, una voz vino a mi lado. ¿De verdad vas a comprarnos algo? Connie miró a su padre con estrellas en los ojos. Miré su expresión, preocupado al principio, pero luego me di cuenta de algo. En la caricatura, Connie tuvo una infancia muy estricta. Una vez dijo que nunca había comido una dona porque sus padres no le permitían comer comida chatarra. Así que para ella, que Doug se ofreciera a comprar cualquier comida era como probar la fruta prohibida que le habían negado durante toda su vida. Eso fue suficiente para despertar en ella una excitación que rara vez mostraba. Cualquier cosa. Doug lo confirmó sin dudarlo. Sus palabras reflejaban la misma promesa que Priyanka le había hecho a Connie, e incluso el brillo en sus ojos seguía siendo el mismo. Ahora, tanto el padre como la hija me miraban en la silla de ruedas con expectativa. Querían escuchar mi decisión. Mis manos se movieron hacia el papel mientras trataba de formular una negativa, pero entonces el rostro de Connie se hizo más claro en mi mente. Parecía una niña que veía dulces por primera vez. Que alguien tan madura como ella mostrara esa faceta me dolía el corazón. No pensé que tuviera la voluntad de traicionar la expectativa en esos ojos. Así que, aunque preocupado y ansioso, escribí la palabra más lastimosa que jamás había escrito. De acuerdo, acepté su sugerencia, sin ninguna base racional, solo impulsado por la presión emocional. El rostro de Connie se iluminó cada vez más y Doug también parecía satisfecho. Al verlos a ambos mostrar sus emociones tan abiertamente, una ola de arrepentimiento me invadió. Parece que el viaje de regreso tendrá que posponerse una vez más. Sin embargo, Asa no era la única que luchaba. Mientras Doug y los niños pasaban tiempo de calidad juntos, Priyanka miraba su teléfono con ojos preocupados. No era de esas personas que ponían esa cara al usar el teléfono.
Su lista de contactos solo contenía los números de su familia, 2 compañeros de trabajo y el psicólogo de Asa. Su teléfono era solo para contestar llamadas o pagar facturas. No tenía aplicaciones adicionales aparte de las predeterminadas. Pero esta vez, Priyanka no se limitaba a sus actividades habituales. Su historial de búsquedas y llamadas incluía ahora una amplia gama de profesionales, desde tutores privados hasta especialistas en lengua de señas. Asa se estaba volviendo cada vez más independiente, y si bien esto era positivo en cierto sentido, también dificultaba su orientación académica. Se había negado obstinadamente a los intentos de Priyanka de ayudarla. Era casi como si hubiera entrado repentinamente en la pubertad, volviéndose más distante y rebelde. Solo se acercaba a Priyanka cuando era absolutamente necesario. Priyanka sabía que estos cambios no habían surgido de la nada. Todo había comenzado con su conversación anterior. Por primera vez, Asa había revelado información sensible sobre sí misma y se había sincerado de verdad. Era evidente que quería evitar problemas. El lado bueno fue que finalmente se había permitido pasar más tiempo con Connie y, más recientemente, con Doug. Aún así, Priyanka no sabía cómo evolucionaría la relación de Doug con Asa. Asa mostraba poco interés en él y a menudo lo evitaba. Priyanka los había enviado juntos a propósito, con la esperanza de nutrir su frágil vínculo. Con Connie, fue más fácil. Era hija del mismo sexo y de edad similar, así que Asa podía acercarse a ella con más naturalidad. Pero el caso de Doug era diferente. Asa nunca había intercambiado una sola palabra con él. Sin embargo, pensándolo bien, esto no era inusual para Asa. En el hospital, rara vez había mostrado interés en alguien que no fuera ella misma y la enfermera María. Incluso Liam, el compañero de trabajo de Priyanka, quien a menudo intentaba acercarse, fue ignorado. Esto significaba que el umbral de Asa para abrirse era extremadamente alto. Como demostraron Doug y Liam, simplemente compartir un entorno no garantizaba un vínculo. El caso de Liam fue aún más desafortunado. Le gustaban los niños, pero cada intento que hacía con Asa terminaba con miradas frías o total indiferencia. Priyanka estaba segura de que Asa ni siquiera recordaba su existencia. Tal vez María solo pudo captar su atención porque realmente le tenía cariño a Asa, a pesar de su frialdad. Encontrar a alguien que enseñara o acompañara a Asa a la escuela era casi imposible. Priyanka había revisado innumerables perfiles, incluso los más caros, pero cada vez que los contactaba, sabía de inmediato que no serían adecuados. Si el candidato era demasiado sociable, Asa probablemente lo ignoraría. Si era demasiado serio, Asa podría tener miedo. La apariencia también importaba. Si llevaban traje negro a la entrevista, Priyanka los rechazaba en el acto. Tampoco confiaba lo suficiente en el gobierno como para confiar en profesionales públicos para que estuvieran al lado de su hija en la escuela todo el día. Asa necesitaba a alguien en quien pudiera confiar y con quien se sintiera cómoda, alguien a quien Priyanka conociera bien y en quien pudiera confiar incluso en su ausencia. Pero no era fácil encontrar a una persona así, y llevaría tiempo estar seguros de su capacidad. Más de 20 entrevistas se realizaron en vano. Sin ningún progreso, Priyanka permaneció acostada en su cama, cubriéndose la cara con ambas manos. Ella no sentía que estuviera llegando a ninguna parte. Ella quería bajar sus criterios, pero por más que lo intentaba, no podía dejar de ser estricta. Después de todo, necesitaba a la persona adecuada. Mientras ella se ahogaba en preocupaciones, una notificación resonó en su habitación. Normalmente, Priyanka lo habría ignorado. Pero quizá por el estrés, encendió el teléfono con la intención de distraerse. Cuando hizo clic en la notificación, su rostro se suavizó. En la pantalla había una imagen de alta resolución de una pequeña niña acostada en una cama de hospital, tratando de alcanzar una mariposa. Era Asa, de antes de que Priyanka la adoptara. María, trabajo. Acabo de encontrar este video en mi teléfono, ¿no es linda? Priyanka miró el mensaje en trance. El tono de María siempre era informal.
Priyanka, en cambio, respondía de forma formal y distante. Aún así, María aparecía todos los días, buscando maneras de mantenerse en contacto, preguntándole sobre su día o sobre Asha. Fue un esfuerzo proactivo por parte de María, pero no indeseado. Gracias a ella, incluso con menos visitas al hospital, Priyanka nunca había estado tan bien informada. Las actualizaciones de María abarcaban desde los zapatos del conserje hasta las mejoras de la infraestructura del hospital. Informaba con cuidado incluso de los detalles más triviales. Y no había mucha gente con la que Priyanka pudiera hablar de Asha. Su círculo de amigos era reducido, y aunque conocía a Liam desde hacía años, nunca se habían escrito. Hablar con María era una experiencia poco común. Priyanka, es muy lindo. ¿Tienes más? El tono de Priyanka era más informal de lo habitual. Normalmente, no respondía tan rápido. Quizás el video de Asha la había tranquilizado un poco. María, trabajo. Ay, eso fue más rápido de lo habitual. ¿Estás descansando, quizás? ¿Y sobre las imágenes? Claro que las tengo. Dame un segundo. Pronto, María envió más fotos de Asha. Uno tras otro, llenaron el teléfono de Priyanka. Momentos triviales, como Asha mirando al techo, y otros raros y tiernos, como un pájaro posándose perfectamente en su cabello. Mientras Priyanka se desplazaba, su corazón se sentía más ligero. Sus preocupaciones parecían desvanecerse. Por primera vez, entendió por qué los vídeos de mascotas eran tan populares en TubeTube. Al ver las fotos de Asha, sintió una profunda paz. María, trabajo. Esas son algunas de mis fotos favoritas. ¿Te gustaron? ¿Cómo le va a Asha? ¿Se está adaptando bien? Priyanka, gracias. Asha también se ha adaptado bien. Priyanka no entró en detalles. No porque fuera grosera, sino porque así era como le hablaba a la mayoría de la gente. Muchos se sentirían intimidados por sus respuestas cortantes. Por suerte, María no era una de ellas. María, trabajo. ¡Qué bien! Parecía tan cerrada y sola en el hospital. Me alegra que se esté adaptando bien. Priyanka, se ha estado llevando bien con su hermana y su padre estos días. María, trabajo. ¿Qué? ¿A qué te refieres con llevarnos bien? ¿Qué pasó exactamente? Priyanka, Asha pidió recientemente ir a la biblioteca con su hermana, y su padre fue con ella. María, esa misma Asha pidió salir sola con alguien. ¡Qué gran avance! Antes de que Priyanka se diera cuenta, ya estaban hablando de todo. Se guardó para sí la conversación privada con Asha, pero aún así compartió sus pequeños hábitos y mejoras. Cada vez que Priyanka mencionaba algo, María elogiaba los esfuerzos de Asha y Priyanka. Ver a su hija elogiada de esa manera le produjo a Priyanka una extraña satisfacción. Quizás por eso finalmente compartió la preocupación que más la agobiaba. Priyanka, pero algo me ha estado molestando estos días. María, trabajo. ¿Pasó algo malo? Priyanka, yo no lo llamaría malo. María, trabajo. Ahora tengo aún más curiosidad. Priyanka se rió entre dientes ante los mensajes exagerados de María. No estaba acostumbrada a ese tono, pero no le resultó desagradable. Priyanka, no puedo encontrar a nadie que pueda enseñarle el lenguaje de señas a Asha. Entrevisté a varias personas, pero ninguna parecía adecuada para confiarle a Asha sola en la escuela. Dijiste que estudiaste idiomas, ¿verdad? ¿Conoces a alguien decente que puedas recomendar? Antes de darse cuenta, ya había escrito bastante. Era la primera vez que pedía ayuda tan abiertamente. Pero considerando la amplia red de contactos de María, no era mala idea. Esta vez, María no respondió tan rápido. Su globo de escritura apareció, desapareció y volvió. Finalmente, un minuto después, llegó un mensaje. María, trabajo. Si es lenguaje de señas, tal vez pueda ayudar con eso. Priyanka se quedó paralizada. La sorpresa fue lo primero que sintió, seguida rápidamente por preguntas. Priyanka, ¿sabes el lenguaje de señas? Su texto no tenía un tono diferente, pero lo envió más rápido de lo habitual.
María, trabajo. Uno de mis hermanos tiene una discapacidad, así que terminé aprendiendo la lengua de señas de mi país. También sé la lengua de señas americana. Priyanka, ¿qué tan bueno eres en eso? María, trabajo. Quizás intermedio. Nunca he tenido problemas, pero nunca me he comparado con profesionales. Priyanka lo pensó detenidamente. Aunque María no fuera profesional, su experiencia con un hermano discapacitado significaba que estaba acostumbrada al uso diario. Y ella era confiable y cumplía casi todos los criterios de Priyanka. Aún así, había un problema. Priyanka, sería genial si pudieras, pero tu horario de trabajo no lo permitiría. María, al igual que Priyanka, tenía trabajo. Asa necesitaba a alguien por las mañanas y por las tardes, el mismo horario que María. María, trabajo. No creo que tengas que preocuparte por eso. Priyanka, ¿qué quieres decir? Los ojos de Priyanka se quedaron fijos en la pantalla. Entonces ocurrió algo casi impactante. María envió una foto de un billete de avión junto a una carta. El título rojo de la carta decía, renuncia. María, trabajo. ¿Sabes? Ayer renuncié. Incluso compré un boleto de vuelta a casa porque no pude encontrar otro trabajo. Así que, si te parece bien, estaría más que dispuesta a ayudar. Aunque el sueldo sea bajo, está bien. Priyanka se quedó mirando la pantalla, sin palabras. Había buscado durante meses sin éxito, pero de repente, la oportunidad estaba frente a ella. En ese momento, Priyanka hizo lo que cualquier persona racional haría. Priyanka, no te preocupes por el dinero. El gobierno lo cubrirá y yo añadiré algo extra. Estaba dispuesta a pagar el triple si fuera necesario. Priyanka, ¿estás disponible para reunirnos este fin de semana? María, amiga, puedes contar conmigo. Al ver la expresiva respuesta, una sonrisa se dibujó en el rostro de Priyanka. Por una vez, parecía libre de preocupaciones. Ella levantó la mirada hacia el cielo, sus ojos se llenaron de una rara satisfacción. Me pregunto cómo reaccionará Asa cuando escuche la noticia. Ya podía imaginarse el rostro de su hija iluminado por la anticipación. Los pensamientos de Priyanka eran puros. Desafortunadamente, fue precisamente esta pureza la que hizo que el ya profundo agujero de Asa se hundiera aún más. Si la interesada hubiera estado mirando, tal vez sus ojos se habrían llenado de lágrimas. Lágrimas de sangre, por supuesto. Con los ojos más apagados de lo habitual, observé el restaurante que tenía delante. Era un lugar moderno, casi todo de cristal. Como era tarde, no había mucha gente dentro. La mayoría de las sillas y mesas eran completamente de madera, combinando un aspecto moderno y rústico. Algunos empleados se movían de un lado a otro, pero la mayoría de la comida estaba en compartimentos abiertos para que los clientes la recogieran. Era un restaurante de autoservicio. Era la primera vez que veía algo así. Había visto escenas similares en animaciones japonesas. Después de todo, es común en su cultura asar carne en restaurantes especializados. Para mí, sin embargo, era simplemente desconocido. Como mucho, comía comida rápida o la comida de mi abuela, que consistía principalmente en verduras o proteínas baratas. Nuestra situación financiera nunca había sido muy buena. Casi podía saborear la comida solo con mirarla, aunque en realidad no podía saborear ni oler nada. Estaba en shock, y Kanye no era la excepción. Sus ojos, detrás de mí, escudriñaban los puestos de comida con entusiasmo. Doug era el más sereno, simplemente lucía su sonrisa característica. Se adelantó y nos condujo a Kanye y a mí hasta una mesa de madera. En el centro había unas tarjetas con un código de barras. Al notar que Kanye y yo lo mirábamos con curiosidad, Doug explicó con calma cómo funcionaba el restaurante. Cada mesa tiene tarjetas. Solo se puede comer escaneando el código de barras de la entrada. Nos mostró la tarjeta con orgullo. Era de madera con un número pegado al frente y un código al dorso. Había una tarjeta para cada silla. Doug tomó dos y se las dio a Kanye.
Después de observar un rato, ella, como era de esperar, me dio una a mí. Examiné la tarjeta con gran curiosidad. No esperaba que hubiera sistemas tan avanzados en este mundo. Desde la perspectiva de Steven, la mayor parte de la tecnología parecía la que se esperaría de los años 2000 a 2010. Sin embargo, eso no era el panorama completo. En mi casa había un televisor inteligente y algunos dispositivos bastante avanzados. En general, este mundo parecía bastante incomprensible. Era como si tuvieran las consolas más potentes, pero todos los juegos fueran basura. Había cosas aún más extrañas. Había descubierto recientemente, viendo TubeTube, que las pinturas en este mundo se secaban rápido y casi a la perfección. No tenía ni idea de qué lógica seguían esas pinturas, pero esas cosas no me parecían raras aquí. Este restaurante era simplemente otra anomalía. Cada mesa tenía su propio sistema de atención al cliente que almacenaba el precio de la comida al escanearla. Casi no se necesitaba personal. Una novedad poco común, incluso en la década de 2020. No sabía si este restaurante era típico o excepcional. Sin embargo, al ver la cara de sorpresa de Connie, me pareció que el lugar que había elegido Doug no era tan común como me imaginaba. Quizás este lugar fue pionero en este modelo de negocio. Las nuevas mesas y la construcción limpia reforzaron esa impresión. Parecía conocer bien el sistema interno, por lo que era probable que lo hubiera investigado antes de traernos aquí. Fijé mi mirada en Doug con sospecha. Cuanto más me explicaba el funcionamiento interno del restaurante, más sospechoso me volvía. Me vino a la mente la conversación de Priyanka con Connie sobre llevarme a la biblioteca y comprar juguetes por el camino. Y no solo eso, sino también el hecho de que me hizo interactuar con Connie desde el principio para aumentar mi tiempo frente a la pantalla. En ese momento, todavía estaba demasiado influenciado por mis instintos para pensar racionalmente sobre ello, pero ahora, con la mente más clara, noté algunos patrones peligrosos que, poco a poco, me acercaron a los demás miembros de la familia, incluso sin mi intención. Al principio, era solo Connie, pero más recientemente, mi relación con Doug también se había vuelto cada vez más extraña. Nunca tuve la intención de involucrarme con ninguno de los dos, pero de repente me vi atrapada en una red de la que era difícil escapar. Priyanka planeó todo esto. Un escalofrío me recorrió el cuerpo cuando me di cuenta de su estratagema secreta. Porque sentí que este viaje estaba destinado a ser más problemático de lo que había imaginado desde el principio. Estaba empezando a pensar que incluso si no hubiera pedido ir sola a una biblioteca, igualmente habría terminado atrapada con estos dos. Hasta ahora, creía que bastaba concentrarme en la discreción. Al fin y al cabo, cada palabra que escribiera podía salirme muy cara. Pero con Priyanka trabajando activamente para arruinar esos planes, eso era harina de otro costal. Tengo que hacer algo al respecto. Necesitaba resolver el malentendido con Doug y restablecer el statu quo. Al mismo tiempo, tenía que asegurarme de que Connie permaneciera a mi lado para evitar que Doug se pasara de la raya. La situación no era ideal, y me sentía incómoda incluso ahora. Si mi incomodidad con Doug ya había sido un problema antes, solo había empeorado. Sabía que mis recuerdos de mi vida pasada eran más sensibles que los procesados por mi gema. Los dos sistemas de memoria eran diferentes. Quizás porque las gemas eran una raza longeva, las emociones que experimenté como gema no fueron tan fuertes como las de mis humanos. Un claro ejemplo fue cómo logré pasar tanto tiempo en el mundo abandonado sin problemas. El paso de los días en ese planeta era diferente al de la Tierra. Cada uno se alargaba mucho más, y calculo que allí transcurrieron al menos 2 años terrestres. Cualquier ser humano se habría vuelto loco, pero en general yo estaba bien, excepto cuando pensaba en el pasado. Incluso los días que pasé en el desierto solo se volvieron traumáticos cuando estuve bajo la influencia de mis recuerdos humanos. Mis experiencias con mi padre no habían sido agradables, pero viví toda mi vida sin quejarme jamás. Solo se convirtieron en una carga en mi segunda vida.
Quizás el segundo mayor problema, además de la sobrecarga y la pérdida de los sentidos, era el procesamiento de la memoria. No tenía ni idea de dónde provenían estos recuerdos, pero como no estaban arraigados en el mundo físico, asumí que pertenecían a mi alma. Sin embargo, el alma no es algo que se pueda analizar. Así que no se me ocurría ninguna solución. La única opción era evitar darle demasiadas vueltas a mis recuerdos del pasado. La meditación funcionaba como una solución temporal, pero necesitaba planes a largo plazo. Pero dejando eso de lado, ahora había un problema mayor que exigía atención. Mientras miraba a Doug, que seguía discutiendo acaloradamente con Connie, sentí que mi determinación se endurecía. Al final de esta comida, disiparía cualquier idea absurda que tuviera sobre mí. Mi primer plan era evitar el tema por completo, pero mi conversación con Connie me había dado algo de esperanza. Había interactuado conmigo sin malinterpretar mis acciones. La gente de este mundo aún podía hablar con racionalidad. Tal vez con ella de mi lado, podría hacerle cambiar de opinión a Doug. Después de todo, dos eran mejor que uno. Para lograrlo, tuve que crear un ambiente tranquilo para la conversación. Si Doug y Connie comían alimentos ricos en calorías y difíciles de digerir, sus cuerpos probablemente se volverían más exigentes. El cuerpo humano usa naturalmente más energía después de las comidas para digerirlo todo. Durante este proceso, las personas se sienten somnolientas y cómodas. Era este estado de ánimo el que necesitaba para aclarar los malentendidos de Doug. Independientemente de si mis acciones serían efectivas o no, vi una oportunidad al final del túnel. ¿Y qué era lo peor que podía pasar? Las cosas no podían empeorar. Decidido, tiré de la ropa de Connie, interrumpiendo la interminable conversación que estaban teniendo. Abrí mi cuaderno y escribí las primeras palabras de mi nuevo plan y se las mostré a Connie. Era hora de iniciar el plan B. Connie, que de repente sintió un pequeño pinchazo, miró hacia un lado y vio a una niña con un vestido blanco y ojos apagados mostrando su cuaderno. «Tengo hambre». Con esas palabras, la conversación se interrumpió de inmediato. No se había dado cuenta de que ella y su padre llevaban tanto tiempo hablando. Algunas personas en el restaurante los miraron con curiosidad y los asistentes rieron en voz baja. Estaba tan emocionada por haber podido comer cualquier cosa que su conciencia de su entorno se había embotado. Connie se sopló la cara enrojecida, avergonzada, y luego cambió de tema y habló con su padre. «Papá, Asa dijo que tiene hambre». Doug, percibiendo su estado de ánimo, simplemente le dio unas palmaditas en la cabeza como si nada hubiera pasado. «Entonces vamos a conseguir algo de comida». Señaló dónde estaba la comida. Había un espacio para escanear la tarjeta de la mesa y una puerta automatizada. El único problema era que, aunque la puerta era lo suficientemente ancha para una persona común, la multitud hacía que el ambiente fuera muy hostil para una chica en silla de ruedas. A Asa probablemente le resultaría difícil seguirles el ritmo. Connie volvió la mirada hacia su hermana y articuló las palabras que quería. «¿Quieres comer algo? Te lo traeré». Ella sabía que a Asa no le gustaban los lugares llenos de gente, e incluso si el restaurante no estuviera demasiado lleno, aún así se sentiría incómodo y estrecho para ella. Sin embargo, Asa se quedó allí, como en shock. Su mirada se dirigía a Doug y luego a Connie, antes de finalmente escribir en su cuaderno. «¿Puedo ir contigo?». Su agarre sobre la ropa de Connie se hizo más fuerte mientras escribía las palabras. Al igual que en la biblioteca, Asa no tenía intención de separarse de Connie, ni siquiera por un segundo. Connie se sintió paralizada por un momento cuando vio a Asa cerrar la distancia con una mirada decidida. Al principio, se sintió un poco avergonzada, pero su expresión gradualmente se volvió más seria mientras miraba sus manos. Estaban temblando más de lo habitual. Asa parecía realmente asustada de quedarse sola, incluso en un restaurante lleno de gente. Esto contrastaba marcadamente con lo que había sucedido antes. Incluso al enfrentarse a la intimidante bibliotecaria, su rostro se mantuvo impasible, sin rastro de miedo.
Anteriormente, su apego tenía sentido, ya que Asa quería evitar la presencia de su padre. Pero ahora ambos salían juntos y no había ninguna razón para que su padre interactuara con ella en ese momento. Entonces, ¿por qué actuaba así ahora? Ella sabía que era miedo, pero ¿a qué exactamente le tenía miedo Asa? Connie intentó recordar las veces que Asa había estado sola para ver si había ocurrido un patrón similar. Sorprendentemente, no había muchos. Casi siempre había alguien a su lado, ya fuera ella o su madre. Tenía a alguien con ella todo el día. Solo hubo 2 ocasiones memorables en las que Asa se quedó sola. La primera fue cuando se cortó la muñeca y ensangrentó su habitación, y la segunda fue cuando Connie la encontró llorando después de ver a unos extraños entrenadores de meditación. En ambos casos había sucedido algo grave. Tal vez Asa sintió instintivamente que estar sola podía suponer un peligro, y su cuerpo se movió para aferrarse a Connie, alguien en quien confiaba. Si ese fuera el caso, sus acciones tendrían mucho sentido. Incluso en un restaurante lleno de gente, todos los demás eran simplemente desconocidos para ella. Incluso Connie había tenido recientemente una interacción significativa con ella, después de meses de vivir juntas. Me siento un poco extraño, ella sabía que la situación no era ideal, pero ver a Asa aferrada a ella hizo que una parte de su corazón se sintiera reconfortada. Connie siempre había sido hija única y nunca había deseado un nuevo miembro para la familia, pero ver a Asa actuar como una hermana pequeña asustada le hizo sentir la confianza de tener a alguien que dependía de ella. Quizás esto era responsabilidad de una hermana mayor, un sentimiento que Connie nunca imaginó que experimentaría. Parecía que, en todo el mundo, Asa era la única persona capaz de hacerla sentir así. Nadie había necesitado realmente su ayuda antes. Por primera vez, se había convertido en objeto de confianza, en lugar de ser objeto de envidia o resentimiento. Connie abrazó con fuerza las manos de Asa y le dedicó una extraña sonrisa. Puede que sea un poco incómodo. ¿Estás seguro de que quieres venir? Ante eso, Asa simplemente asintió sin pensarlo 2 veces. Los 3 se dirigieron hacia la fila de comida. No había mucha gente, pero eso no significaba que estuvieran solos. Al entrar, las limitaciones de moverse en silla de ruedas se hicieron evidentes de inmediato. La mesa era demasiado ancha para que Asa alcanzara la comida y el espacio entre ellas era estrecho. Al ver lo lejos que estaban las cosas, Connie casi instintivamente intentó ofrecer su ayuda. Pero lo que ella no esperaba era la naturalidad con la que Asa manejó la situación. Usando los cubiertos más largos que pudo encontrar y moviéndose casi como si pudiera sentir su entorno, Asa agarró la comida con facilidad, incluso la comida fuera de su línea de visión. Su plato, que antes estaba vacío, se llenó rápidamente, formando una montaña de comida tan grande que hizo que los demás miraran 2 veces para confirmar que era real. Pero más sorprendente que el montón de comida fueron sus movimientos precisos y eficientes. Antes de que Connie se diera cuenta, estaba admirando cómo Asa apilaba todo tan cuidadosamente, olvidándose de llenar su propio plato. Se esperaba que Asa fuera la última en terminar debido a sus limitaciones, pero fue la primera. Cuando terminó, esperó en silencio al final de la fila a los demás que se habían quedado atrás. Doug y Connie intercambiaron miradas, ambos con la misma expresión de desconcierto. No eran solo ellos, la gente a su alrededor también los observaba. Algunos incluso sacaron sus teléfonos para grabarla. Lo más extraño de todo es que Asa no parecía darse cuenta de que sostener un plato de ese tamaño atraía tanta atención. Incluso con docenas de ojos sobre ella, permaneció allí sin la menor molestia. Creo que será mejor que nos apresuremos, murmuró Doug al notar cuánta atención estaba atrayendo. Connie asintió como si ya pudiera leer sus pensamientos. Hiciera lo que hiciera Asa, siempre llamaba la atención. Si no se apresuraban, quienes la filmaban podrían acercarse mientras esperaba sola. Con rápidos movimientos de ojos, Connie estudió la comida, solo para quedarse congelada en el lugar. Había opciones saludables y cosas que su madre jamás le permitiría tener cerca.
Las opciones eran tantas que no sabía qué elegir. Doug no estaba mucho mejor. Conocía el restaurante por su reputación, pero era la primera vez que comía allí. A medida que la fila detrás de ellos se hacía más larga, los dos se apresuraron a agarrar lo que sus instintos eligieron. Sus platos resultaron modestos pero coloridos, repletos de patatas, verduras y pescado cocido. Las raciones eran sencillas y saludables. La comida y los modales de Priyanka ya estaban tan arraigados en ellos que, incluso si intentaban alcanzar algo menos saludable, sus manos los traicionaban y se desviaban. Cuando llegaron al final, Asa miró sus platos con incredulidad. En comparación con su montaña, el contraste era asombroso. Por suerte, no lo cuestionó. Simplemente se dirigió a su mesa en su silla de ruedas. Doug se sentó ligeramente separado, mientras que Asa y Connie estaban una al lado de la otra. La distancia era evidente, pero para ellas ya se había vuelto natural. Connie miró la montaña de comida con clara duda. La mayor parte del plato de Asa era frito, alto en calorías y difícil de digerir. No era el tipo de comida que uno se imaginaba comiendo a alguien tan delicado como ella. La imagen de una niñita con un plato tan grande fue tan impactante que Connie no pudo evitar preguntar: ¿estás seguro de que puedes comer todo eso? Según la experiencia de Connie, Asa nunca comía más de lo que solía. Sus porciones solían ser las mismas, y Asa rara vez comía más a menos que se le ofreciera. Su repentino exceso de comida parecía completamente inusual. Y la respuesta de Asa fue aún más sorprendente. Tengo hambre. Hambrienta. ¿Cuánta hambre tenía para llenar un plato lo suficiente como para alimentar a toda una familia hambrienta? Connie tenía curiosidad, pero se guardó sus preguntas. En cambio, empezó a comer. La comida sabía muy parecida a la de su madre, con verduras y condimentos sencillos. Pero con cada bocado, algo extraño sucedía. La comida en su plato parecía cambiar. Un trozo de bistec apareció entre la lechuga, seguido de capas de salsa y papas fritas. Sin darse cuenta, su plato, antes saludable, se había convertido en un montón de comida chatarra. Alarmada, miró a Asa, pero ella estaba comiendo tranquilamente su propia montaña sin dirigirle una sola mirada. ¿Puse esto en mi plato y no me di cuenta? Tenía prisa y agarró lo que tenía delante, pero no recordaba haber tomado nada parecido. Sin embargo, si Asa lo hubiera puesto en su plato, seguramente se habría dado cuenta. Sintió una mezcla de sospecha y curiosidad, aunque sus manos se movían solas. Con leve entusiasmo, tomó la comida frita y se la llevó a la boca. Su lengua se crispó de inmediato ante el peculiar sabor. Los sabores eran tan desconocidos que la impactaron. Así que así es como saben las patatas fritas, fue como si un mundo nuevo se abriera ante ella. La carne asada con salsa también tenía un sabor inusual, no del todo de su agrado, pero aún así algo que podía apreciar. Lo mismo ocurrió con el muslo de pollo asado, el pescado frito y los pequeños bocadillos esparcidos por todas partes. Se llenó la boca, saboreando cada nuevo sabor. La sensación era intensa para sus papilas gustativas, pero a la vez, pesada para su estómago. Solo cuando la incomodidad comenzó a superar el placer del descubrimiento, sus ojos volvieron a su alrededor. Lo primero que notó fue que el plato de su padre, como el de ella, todavía estaba medio lleno y repleto de comida frita. Pero, al igual que ella, sus ojos ya no estaban fijos en la comida. Estaban fijos en la niña sentada a su lado. Al girarse, vio a Asa secándose la cara tranquilamente con una servilleta. Sin embargo, debajo de la mesa, una mano discreta ya estaba trabajando, sirviéndole más comida frita en el plato. El plato, antes enorme, de Asa estaba ahora casi vacío. Y en cuanto a quién se lo había comido todo, la respuesta era clara. Lo que la pobre Connie y su padre no se dieron cuenta fue que ya era demasiado tarde. El plan B ya había comenzado. Cada plan tiene una idea central y se toman todas las acciones para hacer realidad esa idea. Mi objetivo principal era mantener un perfil bajo entre los que me rodeaban y evitar destacar, manteniendo la trama original lo más cerca posible de su dirección prevista.
Para lograrlo, evité mucho contacto directo con Connie y Doug, y durante unos 3 meses, esto pareció haber funcionado. Quizás habría seguido funcionando si no hubiera sido tan terco. Mi curiosidad por mi sangre, mi dependencia de actividades estimulantes y mis arrebatos hacia Priyanka me alejaron, directa o indirectamente, de mi objetivo principal, que era permanecer discreto. Esto me hizo concluir que yo era el mayor problema en mis propios planes. Ese problema empeoró cuando descubrí el plan secreto de Priyanka para acercarme a Doug y Connie. Cualquier intento de evitarlo habría fracasado y no tenía sentido seguir adelante con esos planes. Así surgió el plan B para compensar los errores anteriores y mejorar lo que ya funcionaba. Cada vez que me involucraba demasiado en una conversación y decía más de lo necesario, podían surgir malentendidos. Un claro ejemplo fue Doug, cuyos pensamientos ni siquiera podía leer. A veces, incluso con un discurso conciso, hubo excepciones, como la psicóloga Angela, que me evaluó como un caso crítico aunque evité revelar cualquier información. Sin embargo, vale la pena señalar que ella era una psicópata loca. La gente normal probablemente no pensaría tanto en ello. Así que mantendré mi diálogo tan conciso como siempre lo he hecho. El objetivo principal del plan B era simple: mantener la situación como estaba, sin empeorar ni mejorar nada. La diferencia esta vez era que no simplemente ignoraría a los Maheswaran, sino que trabajaría activamente para mantener la estabilidad. La razón fue que ya había fallado. Evitar el contacto ahora, después de haberse formado una conexión, sería demasiado brusco y solo llamaría la atención innecesariamente. Integrarse sin prejuicios era la única opción viable. Pero para hacer eso, tuve que corregir la percepción distorsionada de Doug. La mejor manera de aclarar malentendidos era tener una conversación abierta y honesta. Esto no significaba que le revelaría mis circunstancias a Doug, sino que estaba dispuesto a mezclar algunos hechos con mentiras para que mi relato pareciera veraz y mi argumento convincente. Para mí, este restaurante ya se había convertido en un campo de batalla. La razón por la que me uní a Connie y preparé una montaña de comida frita fue para sobrecargar los sistemas digestivos de Connie y Doug y hacerlos dormir. Esto reduciría su capacidad de atención y facilitaría la inserción de ideas. La raíz de esta idea surgió de un documental que vi hace mucho tiempo. Cuando las personas intentaban hipnotizar a otros, buscaban establecer una relación de confianza y seguridad para implantar ideas en el subconsciente. No tenía ningún conocimiento real de manipulación o hipnosis, pero estaba dispuesto a extraer cualquier información útil de mi mente para que el plan funcionara. Con el estómago lleno, sus expresiones se fueron cansando poco a poco a medida que comían. Sus movimientos de manos y latidos cardíacos se ralentizaron, y pude sentir que sus estómagos estaban llegando al límite. El primer paso del plan había sido un éxito. Aunque notaron que había puesto comida en sus platos, ya era demasiado tarde. Sentí sus ojos sobre mí mientras me limpiaba la boca con una servilleta. Ahora que la primera parte había funcionado, era hora de empezar la conversación. Sin embargo, solo un idiota iría directo al tema principal. Mi objetivo no era solo cansarlos físicamente, sino también mentalmente. Para lograrlo, necesitaba una conversación relajada y continua para que, una vez que se hubieran adaptado, pudiera abordar el tema principal. Después de limpiarme los restos de comida de la boca, saqué mi cuaderno y abrí el primer tema. ¿Estaba buena la comida? Sabía que era una forma brusca de empezar un nuevo tema, pero aparte de preguntar por el sabor de la comida, no se me ocurrió nada más. Sostuve el cuaderno, esperando una respuesta, pero solo hubo silencio. Al darme cuenta de que esto no iba a ninguna parte, pellizqué deliberadamente los costados de Connie. Pero su reacción no fue menos extraña. Me agarró la mano derecha y, de repente, empezó a mirarla en diferentes direcciones. Después de unos minutos más de gestos sin sentido, finalmente me miró, claramente buscando respuestas. ¿Cómo hiciste eso? Y con esa única pregunta, finalmente comprendí la situación en la que estaba.
Parecía que Connie realmente había descubierto mi pequeño secreto. Para ser sincero, lo que hice no fue gran cosa. El sigilo no fue complicado, simplemente añadí pequeños trozos de comida que combinaban con el plato que había elegido y los escondí en la base de su plato. Al cronometrar el tiempo que Connie y Doug parpadeaban, yo dejaba caer esos pequeños trozos en sus platos y repetía el proceso. La clave estaba en la naturalidad con la que te movías. Y, para ser justos, incluso si le ponía comida directamente en el plato a Connie, no parecía importarle. Estaba demasiado absorta en ello. Pero era obvio que si respondía la pregunta de Connie, ella naturalmente me preguntaría por qué hice lo que hice. En ese caso, necesitaba darle una respuesta que abordara tanto su pregunta actual como las que vendrían después. ¿Estaba mala la comida? Mi pregunta parecía fuera de tema, pero fue muy deliberada. Lo que hacía era algo que veía a menudo en los políticos. Por muy precisas que fueran las preguntas de los periodistas, siempre respondían con algo no directamente relacionado, pero capaz de generar debate. Y una cosa que sabía con certeza era que Connie claramente disfrutaba la comida. Su expresión de alegría era innegable. La comida estaba buena, la expresión de Connie parecía reticente ante mi pregunta, pero la curiosidad seguía presente en sus ojos. ¿Pero cómo lo hiciste? Y luego volvió al tema anterior. En ese momento me di cuenta de que había otro factor además de las respuestas inconexas que daban los políticos. En esos casos, también hablaban durante largos tramos sobre aspectos morales o verdades universales, confundiendo a la audiencia. Sin embargo, para mí, reproducirlo por escrito no parecía muy factible. Y Connie parecía demasiado interesada en el tema en cuestión. Si Connie se enterara de mis métodos, estaría más alerta la próxima vez y evitaría que volviera a hacer lo mismo. Como resultado, decidí seguir una estrategia alternativa. Es un secreto. No hay nada más poderoso que la palabra secreto. Volví a observar la reacción de Connie. No hizo más preguntas sobre el truco, aunque la curiosidad en su mirada permaneció intacta. Y entonces surgió una nueva pregunta. ¿Pero por qué me diste la comida? Esa fue una buena pregunta. Yo también estaría un poco confundido si de repente alguien me pusiera comida en el plato. Pero también tenía una respuesta preparada para esa pregunta. Seguiste mirando mi plato. Pensé que te gustaría. Mi respuesta a esa pregunta fue la verdad. No había planeado darle tanta comida a Connie. Mi objetivo principal desde el principio era Doug. Aunque sabía que Connie podría tener algunos malentendidos sobre mí, ninguno de ellos parecía tan crítico como el de Doug. En general, me trataba como a una persona normal. De todas mis relaciones, la que tuve con ella fue probablemente la más común. Pero en el momento en que le di algo de comer a Connie, sus ojos se iluminaron con anticipación y sus pies rebotaron hacia adelante y hacia atrás en la silla como los de un niño inocente. Su estado de ánimo solía ser solitario y depresivo. Era una niña tranquila que pasaba la mayor parte del tiempo absorta en los libros. Así que ver esa faceta suya fue sorprendentemente interesante. Antes de darme cuenta, estaba apilando la mayor parte de la comida frita en el plato de Connie, esperando a ver cómo reaccionaría. Al verla comer con tanto entusiasmo, incluso yo, que no tenía papilas gustativas funcionales, sentí una especie de placer simplemente al observarla. Es extrañamente curativo. Incluso en mi vida pasada, tenía la costumbre de ver a los niños jugar con sus familias. Siempre sentí que verlos sonreír me llenaba de vida, como si su energía se me contagiara. La razón por la que me gustaban los niños era la honestidad con la que expresaban sus gustos y disgustos. Después de empezar a trabajar como asalariado, solía ver a mis jefes comprando regalos para sus hijos y mostrando fotos de sus familias. Aunque nunca se lo dije a nadie, les tenía mucha envidia. La salud de mi abuela era cada vez más precaria y no estaba preparada para estar completamente sola tras su muerte. Pero al mismo tiempo, nunca había experimentado ese tan ansiado romance. Nunca vi a la gente de forma romántica, ni tenía una apariencia muy atractiva.
Así que incluso si hubiera querido tener hijos, habría sido una tarea extremadamente difícil. Al final, morí antes que mi abuela, atragantada con una manzana. Ya ni siquiera tenía la herramienta para tener un hijo. Pero al ver a Connie comiendo felizmente, pude visualizar nuevamente ese viejo deseo. Su rostro se sonrojó ante mi respuesta, probablemente avergonzada de que se descubrieran sus intenciones. Ella volvió a hurgar en su comida aquí y allá sin llegar a comérsela, y Doug se acarició la barriga, aparentemente llegando a su límite. No parecía probable que hubiera ninguna señal de conversación en un futuro próximo. Al ver la escena frente a mí, no pude evitar suspirar internamente. Supongo que tendré que cambiar un poco el plan. Volví a mirar a Doug. Todavía me costaba mirarlo, pero reprimí esos extraños impulsos y entablé una conversación. ¿Te gustó la comida? Doug pareció un poco sorprendido por mis repentinas palabras, pero rápidamente se recompuso. Oh, la comida. Me gustó mucho. Dijo esto mientras se daba palmaditas en la barriga, con la cara ligeramente sudorosa. Había comido tanto que apenas podía tocar lo que quedaba en su plato, que aún estaba medio lleno. Sin embargo, la reacción de Doug me pareció exagerada. Pude ver dentro de su sistema digestivo que aún había espacio para más comida. Sus reacciones externas e internas no coincidieron. ¿Te puedo dar más? Le ofrecí a Doug más comida, pero el gesto no fue bien recibido. Su rostro se ensombreció al instante al tragar con dificultad. No tienes que hacerlo, jaja. Tus sentimientos son suficientes, dijo, secándose el sudor con un paño. Por alguna razón, temblaba, mirándome las manos. Me preguntaba qué estaría pensando. Tanto Connie como Doug parecían inusualmente interesados en mis manos. No recordaba que se mencionaran tales hábitos en el original. Sin embargo, tenía otras prioridades en las que centrarme. La vergüenza de Connie y la cara exhausta de Doug no parecían ideales para una conversación sana. Quizás me excedí un poco, debido a mi curiosidad por Connie, había perdido un poco el control de mi plan. Y no era precisamente un talentoso manipulador ni para la oratoria política. Al final, quizá mi plan había fallado desde el principio. Así que decidí hacer un pequeño ajuste. En lugar de estrategias indirectas y delicadas, adoptaría un enfoque más directo y eficiente. Tengo una pregunta. En lugar de ocultarle mis intenciones a Doug, decidí enfrentarlo directamente. Ante el brusco cambio de tema, se rascó un poco la cabeza antes de responder retóricamente. ¿Una pregunta, dices? Sí. ¿Puedes responder? No veo por qué no. Su expresión era en parte expectativa, en parte curiosidad, mientras Connie simplemente observaba como una espectadora, desvaneciendo su presencia al sentir el cambio de atmósfera. No había habido mucha conversación antes de esto, pero el ambiente no era tan malo. Con ambos pares de ojos puestos en mí, calmé mi mente y escribí las palabras que me habían molestado durante tanto tiempo. ¿Por qué estás tan enojado? Eso era lo que más deseaba saber. ¿Por qué su expresión, al mirarme, revelaba sentimientos tan complejos? ¿Y por qué forzaba una sonrisa tan lastimera? Podía entender la tristeza o la lástima, pero las emociones que Doug mostraba iban mucho más allá de lo superficial. ¿Estaba su ira dirigida a mí o a otra persona? ¿En qué estaba pensando? Sabía que era un enfoque brusco, pero ningún método me había funcionado mejor. Simplemente me quedé mirando a Doug, esperando su respuesta. Fuera lo que fuese, estaba dispuesto a corregir su visión distorsionada desde la raíz. ¿Por qué estás tan enojado? Doug miró estas palabras con un rostro que no parecía ni triste ni feliz, sino completamente apático. Es cierto que había intentado actuar con normalidad, pero quizá ese acto no había engañado a la chica que tenía delante. El plan de llevarlos al restaurante no era nuevo, lo había preparado cuidadosamente hacía un tiempo, pero se arruinó por el incidente de los periodistas en el trabajo. Después de escuchar las palabras de Asa y indagar un poco en su pasado, Doug sintió una ira que nunca había sentido en toda su vida.
Fue agonizante ver a la chica frente a él cargando con los restos de su pasado en cada una de sus acciones. Impulsivamente, le preguntó sobre su pasado y la asustó. Cuando la vio abrazar a Connie para escapar de él, la sensación que lo embargó fue indescriptible. Era una culpa y un arrepentimiento que estaban más allá de su control. Se preguntó qué tan diferentes habrían sido las cosas si hubiera conocido a Asa antes, pero al mismo tiempo, se dio cuenta de que tal vez nada habría cambiado. Había vivido como un personaje secundario en su propia vida, ignorando todo lo que le rodeaba, ya fuera su esposa, sus hijas o incluso él mismo. Por eso, cuando le preguntaron por qué estaba tan enojado, Doug no pudo decir una palabra. ¿Acaso tenía derecho a estar enojado por haber desatendido a quienes lo rodeaban? Su misma irritación solo empeoró su relación con Asa. Quizás ni siquiera ella era consciente de su propia condición anormal. Mientras los alimentaba a él y a Connie, Doug vio rastros de su pasado aflorando en sus acciones. Sus movimientos eran tan precisos que, incluso frente a él, no podía comprender del todo las maniobras que utilizaba para controlar las variables a su alrededor. En su plato solo había alimentos que le gustaban, cuidadosamente escogidos para que siguiera comiendo y no se enojara. Y esta vez, servido en una cantidad tan excesiva que apenas pudo reprimir las ganas de vomitar. Aún así, era admirable que Asa intentara comprenderlo en tales circunstancias. En este sentido, Asa y Priyanka se parecían, pues ambas se esforzaban por ser imparciales y actuaban según sus propias convicciones. Parecía querer comprenderlo y adaptarse a él, pero eso no era lo que Doug quería. Incluso sin preguntar, ya estaba convencido de que algo había sucedido en su pasado. Pero no era un tema que pudiera abordar fácilmente con Asa. Lo cierto era que no era tan cercano a ella como para hacerle esas preguntas. Ni siquiera sabía que él estaba al tanto de su acto secreto de ayudarlo. Desde la perspectiva de Asa, de repente se había enfurecido por una desconocida, y eso la confundió. Lo que necesitaba ahora no eran respuestas, sino consuelo. Quería saber directamente de Asa qué había sucedido, pero no quería obligarla a revelar nada. Y para ello, necesitaba demostrar que era una persona confiable. Sin embargo, su plan de llevarlos al restaurante no había dado frutos. Sus arrebatos de ira solo habían socavado sus intenciones. Incluso ahora, quería salir corriendo del restaurante y tomarse la justicia por su mano, pero esos sentimientos ya no eran necesarios. Doug se tocó las comisuras de su boca inexpresiva y respiró profundamente. Necesitaba mantener la calma. No podía perder la compostura ni mostrarle enojo a Asa, quien ya parecía bastante ansiosa. «Ya no estoy enojado», dijo mientras se tocaba la cara, tratando de actuar con naturalidad, pero esta respuesta no fue satisfactoria para Asa. Abrió su cuaderno y escribió durante un rato, hasta que una pregunta similar llenó 2 páginas. «¿Por qué estabas tan enojado antes?». Señaló las palabras nuevamente, sin expresión. Su pregunta no era sobre cómo se sentía ahora, sino sobre el motivo de su comportamiento anterior. Y Doug no era tonto. Podía entender esta pregunta. Pero no podía responderla, por 2 razones. Lo primero fue el lugar. Había mucha atención sobre ellos debido al comportamiento de Asa. Y aunque otros no podían ver con claridad el contenido del cuaderno, podían adivinar su conversación basándose en lo que él y Connie habían dicho. No era el lugar más apropiado para hablar de asuntos tan delicados. El segundo fue el momento oportuno. Los hechos habían ocurrido hacía poco, y Doug había actuado impulsivamente en ese momento. Pero comprendió racionalmente que hablar de este tema no sería fácil ni cómodo para Asa. Necesitaban conocerse mejor antes de que él pudiera hacer esas preguntas. Hubo un proceso antes de llegar a ese punto. Por mucho que Asa insistiera, Doug guardaba silencio. Tenía curiosidad, pero no diría ni una palabra hasta que se cumplieran ambas condiciones. El único problema era cómo explicárselo a Asa. No era muy discreto, así que Doug decidió ser sincero con sus pensamientos. «No te lo puedo decir». Asa lo miró con los ojos vacíos durante unos segundos.
Podía ver su propio rostro inexpresivo reflejado en ellos, y sus ojos parecían brillar con más intensidad de lo habitual. ¿Por qué? Tampoco puedo decirte las razones, lo siento. Doug volvió a evitar la pregunta. Y cada vez que se negaba a responder, la luz en los ojos de Asa parecía intensificarse. Seguías preguntándome cosas antes. Me disculpo de nuevo. Estaba un poco emocionado. ¿Qué querías saber? Puedes olvidar lo que dije antes. No era nada importante. Asa miró fijamente estas palabras, mientras su lápiz tocaba la hoja de papel lenta pero firmemente. Puedo responder a tus preguntas. Esas palabras sacudieron un poco el comportamiento confiado de Doug. Si Asa estuviera dispuesta a compartir su situación, su curiosidad finalmente quedaría satisfecha y podría lidiar con los involucrados. Pero al ver los ojos temblorosos de Asa, alejó cualquier pensamiento precipitado que pudiera haber cruzado por su mente. No tengo ninguna pregunta. Tenía que hacerle preguntas delicadas ahora le hiciera más daño que bien, así que se tragó los complejos sentimientos que tenía en su interior y trató de esbozar una sonrisa. Asa miró fijamente esa sonrisa y agarró su bolígrafo con firmeza. ¿En serio no lo preguntarás? Ella volvió a preguntar, como si intentara confirmar su determinación. Pero su decisión ya estaba tomada. Doug no vaciló. Sí, no tengo preguntas. Sus manos agarraron el lápiz aún más fuerte, mostrando su confusión emocional. Al mirar a Asa, que parecía estar experimentando intensas emociones frente a él, se convenció de que había tomado la decisión correcta. Por supuesto, él quería respuestas claras, pero ella no estaba en posición de darle esa respuesta en ese momento. Asa comenzó a escribir en el papel y a tachar sus propias palabras una y otra vez, hasta que finalmente una sola palabra apareció en su cuaderno. Comprendido. Era una palabra sencilla, pero escrita con tanta fuerza que las marcas se traspasaban hasta el otro lado de la página. Doug sonrió ante su respuesta, satisfecho con su propio autocontrol. Esperaba que se sintiera más cómoda después de esta conversación, sabiendo que no insistiría más en el tema. Sus intenciones eran buenas, pero desafortunadamente, sus palabras podrían no haber sido tomadas como él esperaba. Frente a mí, Doug sonrió genuinamente después de negar cualquiera de mis preguntas. De repente, no solo negó estar enojado sino que también dijo que las razones de su enojo eran triviales. Fue una mentira tan descarada que apenas pude contener la ola de irritación que sentía al leer sus labios. ¿Trivial? Dijo que era un asunto trivial, con esa cara. Puede que estuviera ciego, pero aún podía distinguir cuando alguien estaba enojado, y la expresión que Doug había mostrado antes era la de alguien dispuesto a cometer un delito. Era evidente que se moría de ganas de conocer mi situación y de validar sus ideas. Fue tan abrupto que apenas pude mantener la compostura. Pero después de finalmente decidirme y tratar de aclarar las cosas, de repente dijo que no era gran cosa, como si no fuera nada. Sabía cuánta determinación se necesitó para hacer esas preguntas y todo el guión que había preparado. Todo eso se fue al traste gracias a su comportamiento irracional e inflexible. Apreté el lápiz con fuerza, intentando controlar mi agarre para no partirlo por la mitad. ¿Por qué es tan frustrante? Pocas veces en mi vida me había enfadado tanto como ahora. Me había sincerado con Doug, y él simplemente echó a perder todo ese esfuerzo. ¿Y saben qué fue aún más frustrante? Ni siquiera quiso contarme qué lo había motivado a tomar esa decisión. ¿Qué demonios era, un bipolar? Decídete de una vez por todas. ¿Por qué complicaba las cosas más de lo necesario? Era tan frustrante. Al ver la sonrisa desvergonzada de Doug, quise golpearlo tan fuerte que cualquier idea extraña desapareciera. Contuve mis manos temblorosas para no golpearlo e intenté calmarme. Antes de dejarme llevar por una emoción innecesaria, debía intentar comprender la situación. ¿Qué provocó el cambio de opinión de Doug? Recordé cada detalle de lo que había sucedido antes y ahora en la librería. Organizando los eventos secuencialmente, evité deliberadamente a Doug, aferrándome a Connie en una posición vergonzosa.
Después, se disculpó invitándonos a cenar. Y luego, cuando intenté identificar la raíz del problema, se negó a responder a mis preguntas. Doug no era de los que se abrían, siempre era reservado con sus propios asuntos. Quizás lo que lo llevó a negar mis preguntas fue la consideración. Después de todo, ya había actuado fuera de mí antes, y Doug parecía haber reflexionado un poco sobre ello. Pensándolo de esta manera, su comportamiento tenía más sentido. Puse mis manos delante de mi cara, tratando de calmar mis emociones. ¿En qué clase de hoyo me he metido? En ese momento, las personas a las que más temía no eran los usureros ni los políticos corruptos, sino la gente amable. Las personas demasiado consideradas tienden a pensar demasiado y, si no se trata a tiempo, este pensamiento podría desarrollarse como un cáncer y convertirse en algo terrible. Doug era todavía una plántula verde, las raíces de su malentendido apenas se habían formado. Sería difícil cambiar la percepción de Priyanka, ya que era quien más me conocía, pero Doug seguía siendo manejable. Si las cosas empeoraban ahora, serían aún peores en el futuro. Había fallado no una, sino 2 veces. El cielo ya se oscurecía, como si marcara el resultado de mis acciones. Pero dependía de mí convertir esa noche en día. Arreglaré cualquier pensamiento estúpido que tenga en la cabeza, incluso aunque sea lo último que haga, me hice esa promesa. El plan B podría haber fallado, pero aún había espacio para el plan C. No tenía sentido renunciar a Doug tan pronto. Era mejor intentarlo lo mejor posible ahora que arrepentirme profundamente más tarde. Si Doug se resistía a compartir sus ideas, quizás solo necesitaba el apoyo adecuado. El plan del restaurante había fracasado y no había dado resultados, pero no debía darle vueltas a eso. Necesitaba ponerlo en una situación que lo relajara y propiciara una conversación decente. ¿Pero cuál sería y cómo lo haría? Solo había asistido a Game-Cons unas pocas veces. No tenía idea de qué le podría interesar a alguien de la edad de Doug. Mis ojos vagaron por la mesa, absortos en mis pensamientos. Doug se había ido a pagar la cuenta, y Connie simplemente permanecía sentada en silencio, mirando por la ventana. ¿Qué era lo que miraba con tanta atención? Concentré mi atención en los ojos de Connie e intenté analizar el reflejo en sus pupilas. Era un poco extraño reconocer la imagen, pero aún podía distinguir las siluetas. ¿Una noria? La imagen que Connie estaba viendo no era más que una gran noria brillando en el cielo nocturno, tan grande que era visible a través de las ventanas del restaurante desde la distancia. En el momento en que se dio cuenta de que la estaba mirando a la cara, su atención se dirigió rápidamente hacia mí. ¿Estás bien? Parecía decir algo, pero no lo entendí bien. Mientras la miraba, una idea me vino a la cabeza de inmediato. Esto podría funcionar. Justo cuando estaba por accidente me di cuenta del lugar perfecto para que Doug soltara la sopa. Connie seguía observándome con recelo mientras yo la observaba en silencio. Lo que veía eran los pilares del plan C tomando forma. En cuanto a qué futuro depararía semejante plan, eso era un misterio. Pero me convencí de que las cosas no podían empeorar. Así que valió la pena intentarlo. Personas de todas las edades frecuentaban los parques de atracciones. Incluso en mi vida pasada, era común que los youtubers filmaran sus viajes a lugares como Disneyland, sin importar su edad. Mientras pudiera atraer a Doug a un parque de diversiones y bajarle la guardia, podría sacarle más información. El primer paso de este plan empezó con Connie. Parecía estar especialmente interesada en la noria, lo que significaba que si conseguía atraerla, Doug la seguiría inevitablemente. ¿Te gustan las norias? Connie parpadeó un par de veces ante mi pregunta, visiblemente sorprendida de que le preguntara sobre sus preferencias. Pero a pesar de la incomodidad, respondió. Bueno, tal vez. Sus ojos vagaron, deteniéndose en la reluciente noria. Tal vez. Hace unos años, fuimos todos juntos al parque de atracciones. Pero cuando subimos a la noria, me asusté tanto que lloré durante todo el recorrido. Sentía que todo se derrumbaría en cualquier momento.
Al escuchar la historia de Connie, pasaron por mi mente recuerdos de un león rosado que me llevaba imprudentemente a través de un desierto con enormes saltos y lanzándome hacia portales al azar. Hubo varios momentos en los que pensé que moriría en cuanto se me resbalaron las manos. Las gemas también eran vulnerables a las caídas, y una sola grieta podía ser fatal. Daba mucho miedo, pero la vista desde la cima era preciosa, dijo Connie con voz suave y nostálgica. Era como si toda la ciudad se hubiera convertido en un universo estrellado. Extendió sus manos hacia la noria, completamente absorta en sus pensamientos. Me hizo pensar, si ver la Tierra desde lo alto de una noria era tan hermoso, ¿qué tan impresionante sería ver la Tierra directamente desde el espacio? En ese momento, los ojos de Connie parecieron brillar con el mismo brillo que las estrellas de las que hablaba. Su pura admiración por el espacio se reveló en ese pequeño gesto, dejándome mirándola con la mirada perdida, incapaz de comprender mi propia reacción. Desde ese día, he estado estudiando astronomía y aprendiendo más sobre las estrellas. Pero quizá por tanto lloré, mamá nunca más me dejó subir a la noria. Incluso mientras hablaba del triste final de sus viajes, sus ojos parecían mirar más allá de la noria, miraban las estrellas. Quizás por eso dijo tal vez al principio, porque la noria no era un fin en sí misma, sino un medio para vislumbrar las estrellas. Y comprender esto me hizo reflexionar más profundamente sobre la existencia de Connie. En la historia original, tenía cierta conexión con el espacio, aunque solo se insinuaba en unas pocas líneas. Era algo en lo que nadie se detenía a pensar mucho, simplemente un hecho que se le lanzaba al espectador. Pero al escucharla ahora, empecé a comprender de dónde provenían realmente esas ambiciones. Ella realmente parece viva. No me refería solo a su expresión vívida, lo decía literalmente. Cuanto más hablaba, más difícil se hacía reducir su existencia a la de un personaje ficticio. ¿Cuánto vivía fuera de la pantalla? Todo lo que sabía sobre ella y su futuro era solo la punta del iceberg. El evento que ella describió claramente sentó las bases de su pasión por el espacio, y tal vez incluso explicó por qué se sintió atraída por Steven y sus circunstancias inusuales. Y lo más aterrador fue que nunca lo habría sabido si no fuera por esta coincidencia. Creí conocerla, pero en esa breve conversación sobre un pasado nunca mencionado, recordé la enorme brecha entre la caricatura que recordaba y la realidad que vivía ahora. En verdad no sabía nada de ella. Veo. Respondí secamente, aunque mis sentimientos no eran nada simples. Por suerte, Connie ya estaba acostumbrada a mi falta de reacción. Al terminar de contarme sus experiencias, sus ojos se posaron en mí, sin pestañear. Apoyó los codos sobre la mesa con la barbilla apoyada en las palmas de las manos mientras se inclinaba hacia mí. Fue un movimiento más íntimo que hace unas semanas, pero en ese momento no parecía extraño. ¿Y a ti? ¿Te gustan las norías? Tal como le había preguntado, esas palabras volvieron a mí. Pero no tenía mucho que decir. Nunca había estado en un parque de atracciones, y mucho menos me había subido a uno. Todo lo que sabía sobre parques de atracciones provenía de animaciones o vídeos. No sé. No tenía pensamientos negativos ni positivos sobre las norías. Me resultaban completamente indiferentes. Pero esas palabras, al ser procesadas por Connie, no serían simplemente ignoradas. ¿No lo sabes? ¿Alguna vez has estado en una noria? No. Bueno, es comprensible. La fila siempre es enorme y mucha gente evita la atracción. ¿Hay alguna otra atracción que te guste? No. Entonces, ¿hay alguno que no te guste? No. Tras recibir 3 respuestas negativas desalentadoras, la mirada de Connie pareció agudizarse. Si hubiera sido cualquier otra persona, habría desistido de la conversación, pero estas respuestas parecieron despertar aún más su interés. Solo para confirmar, ¿alguna vez has estado en un parque de diversiones? A través de las 3 preguntas anteriores, pareció haber descubierto mis circunstancias, aunque no las había abordado directamente. Me sorprendió la rapidez de reacción de Connie, pero le respondí de todos modos. No era realmente un secreto.
No. Al recibir mi confirmación, Connie se quedó boquiabierta. Su reacción de sorpresa me hizo dudar un poco. De verdad era tan sorprendente que nunca hubiera estado en un parque de atracciones. Su mirada se volvió vacía y sus gestos se tornaron renuentes antes de hacerme la siguiente pregunta. ¿Hay alguna razón para eso? No podía entender la razón de su extraño comportamiento, pero no veía ninguna razón para no responder. Dinero. No es que nunca hubiera tenido la oportunidad de ir a un parque de diversiones, pero ninguno valía la pena. Eran caros, y mi abuela ya estaba pasando apuros para llegar a fin de mes. Al convertirme en un adulto asalariado, tenía cada vez menos tiempo, y el que tenía lo pasaba viendo a niños jugando videojuegos. Como adulto soltero, no tenía sentido ir a un parque de diversiones. Esto no me importó mucho, pero Connie no parecía compartir mi perspectiva. Su expresión se volvió cada vez más extraña a medida que me hablaba. ¿Y qué hay de los juguetes? ¿Hay alguno que te guste? Su pregunta pareció cambiar un poco de naturaleza. Ahora que lo pienso, Priyanka le había dicho que me comprara un juguete de camino, así que esta pregunta no era del todo infundada. Desafortunadamente para Connie, mi interés en este tema también era mínimo. No. Estaba empezando a sentir vergüenza de decir tantos no, pero no había mejor respuesta a las preguntas de Connie. Sus ojos se clavaron en los míos, apagados, por un instante, en un silencio incómodo. Parecía estar armándose de valor para hacer otra pregunta. Entonces, ¿qué hacías habitualmente en tu tiempo libre? Pero a pesar de su actitud reticente, era una pregunta extremadamente sencilla y finalmente pude responderla. Ver dibujos animados. Solo después de ver mi respuesta Connie pareció suspirar aliviada. Ah, dibujos animados, eso tiene sentido. ¿Qué dibujos animados veías habitualmente? Ante esta pregunta, me quedé paralizado. La serie animada que más había visto era Steven Universe, junto con otras como El increíble mundo de Gumball y Hora de Aventuras. Sin embargo, tales obras no existían en este mundo. Ni siquiera existían equivalentes al anime popular. Esto hizo que la simple pregunta de Connie fuera extremadamente difícil de responder, pero no había necesidad de pensar demasiado. No lo recuerdo. No quería decir un nombre al azar porque existía la posibilidad de que Connie lo buscara más tarde, así que simplemente dije que no recordaba el título. No lo recuerdas. Así que hasta Asa puede olvidar esas cosas, jaja. Su reacción pareció extraña y la risa que añadió al final solo la hizo más sospechosa. Después de eso, sin embargo, Connie no parecía interesada en preguntar nada más. Si bien esto fue un alivio, también fue una pena. Mi objetivo era atraer a Connie al parque de atracciones, pero la conversación se había convertido en una serie de preguntas sobre mis pasatiempos e intereses. Realmente debería haberme preparado mejor y haber estudiado algunas caricaturas antiguas de este mundo de antemano. Parecía que había matado la conversación con mi comportamiento excéntrico. Quizás la única opción viable era preguntarle directamente a Doug, algo que me daba un poco de vergüenza hacer a mi edad. Pero para mi sorpresa, la tranquila Connie dijo algo que no había imaginado ni en mis sueños más locos. ¿Te gustaría ir al parque de atracciones por primera vez conmigo? De repente, sugirió ir juntas al parque de diversiones. Parecía insegura, pero lo que dijo fue una invitación. Al ver que el plan tomaba forma incluso sin mi intervención, simplemente asentí aturdido. Quizás la suerte finalmente estaba empezando a estar de mi lado. Fin del capítulo 64.